Feliz y bendecido día para todos. Hoy 18 de agosto quiero darte la bienvenida a nuestro podcast Viviendo con Propósito. El día de hoy hablaremos sobre Daniel, fiel a Dios en medio de Babilonia. El libro de Daniel nos presenta a un joven que fue llevado cautivo a Babilonia, lejos de su familia, de su tierra y de todo aquello que conocía. Sin embargo, aunque Babilonia cambió su entorno, no logró cambiar su identidad ni su fidelidad a Dios. Daniel vivió en una cultura que tenía otros valores, otras costumbres y otros dioses. A pesar de estar rodeado de presión, tentación y oportunidades para apartarse de Dios, decidió permanecer firme. Su vida nos enseña que podemos vivir en un mundo que no piensa como nosotros sin permitir que el mundo determine quiénes somos. Daniel capítulo 1 versículo 8 nos dice: Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. La clave de Daniel estaba en una decisión interna. Había determinado en su corazón ser fiel a Dios antes de enfrentar la prueba. Vamos a entregarle este tiempo a Dios. Señor amado, gracias por tu palabra y por el ejemplo de Daniel. Hoy te pedimos que nos enseñes a permanecer firmes cuando estemos rodeados de situaciones que quieran alejarnos de ti. Danos un corazón como el de Daniel, decidido, obediente, valiente y lleno de fe. Ayúdanos a no contaminarnos con aquello que pueda apartarnos de tu voluntad, que nuestra identidad esté fundamentada en ti y que podamos ser luz en medio de una sociedad que necesita conocerte. Daniel no permitió que Babilonia cambiara su identidad. Daniel fue llevado a Babilonia siendo joven. Allí intentaron adaptarlo a una cultura babilónica, incluso cambiando su nombre y enseñándole sus costumbres. Pero aunque intentaron cambiar lo externo, no pudieron cambiar lo que Daniel había decidido en su corazón. Esto nos enseña algo muy importante. Tu ambiente no tiene que determinar tu identidad. Puedes estar rodeado de personas que no buscan a Dios y aún así decidir buscarlo. Puedes estudiar, trabajar, relacionarte con personas diferentes y vivir en una sociedad con valores contrarios a los bíblicos, pero seguir permaneciendo fiel a Cristo. Daniel tomó una decisión antes de enfrentar la tentación. Daniel capítulo 1 versículo 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel no esperó a estar frente a la tentación para decidir qué hacer. Su decisión ya estaba tomada. Esto es fundamental para nuestra vida espiritual. Si esperamos estar frente a una situación difícil para decidir si obedeceremos a Dios o no, podemos ser más vulnerables. Por eso debemos estar dispuestos a enfrentar la presión. Daniel fue diferente, pero no arrogante. Daniel no necesitó insultar a los babilonios, ni despreciar a quienes pensaban diferente. Él permaneció firme en su convicción, pero también actuó con sabiduría. Daniel capítulo 1 versículo 9 muestra que Dios hizo que Daniel hallara favor y buena voluntad delante del jefe de los eunucos. Esto nos enseña que ser firmes en nuestra fe no significa ser irrespetuosos con los demás. Podemos defender nuestra fe con amor, podemos decir no sin despreciar a nadie. Daniel dependía totalmente de Dios. Una de las características más importantes de Daniel era su vida de oración. Cuando el rey Nabucodonosor exigió que le revelaran e interpretaran su sueño, Daniel no confió únicamente en su inteligencia. Daniel capítulo 2 del 17 al 18 muestra que Daniel fue con sus compañeros y les pidió que buscaran misericordia de Dios. Daniel entendía que había situaciones que solamente Dios podía resolver. La oración era parte de su estilo de vida. Cuando llegó una crisis, Daniel sabía dónde acudir. Daniel permaneció fiel aun cuando obedecer a Dios tuvo consecuencias. En Daniel capítulo 6 encontramos una de las historias más conocidas de su vida. El rey Darío estableció una prohibición que impedía hacer peticiones a cualquier dios u hombre que no fuera el rey durante 30 días. Daniel sabía que esa orden podía ponerlo en peligro. ¿Y qué hizo? En Daniel capítulo 6 versículo 10 dice que continuó orando a Dios como lo hacía anteriormente. Daniel no cambió su relación con Dios para evitar problemas. Esto nos deja una enseñanza poderosa. La verdadera fidelidad se muestra cuando obedecemos a Dios y esto tiene un costo. Daniel terminó siendo lanzado al foso de los leones, pero Dios estuvo con él y cerró la boca de los leones. Dios estuvo con Daniel en Babilonia. Daniel no fue librado de vivir en Babilonia, pero Dios estuvo allí con él.
Esto es muy importante. A veces pensamos que para estar bien con Dios debemos estar lejos de todo ambiente difícil, pero Daniel demuestra que podemos ser fieles a Dios incluso en lugares difíciles. Dios no solamente quiere que seamos luz dentro de la iglesia, también quiere que seamos luz en nuestra casa, colegio, universidades, trabajo, redes sociales y sociedad. Mateo capítulo 5 versículo 14 nos dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Cuáles fueron las características de Daniel? Él era una persona determinada, fiel, íntegro, sabio, era un hombre de oración, era valiente, humilde, perseverante. La pregunta no es solamente ¿estoy viviendo en Babilonia? La pregunta es ¿Babilonia está viviendo dentro de mí? Podemos estar rodeados de influencias que intentan cambiar nuestra manera de pensar, hablar, vestir, actuar y vivir, pero Dios nos llama a permanecer firmes. Daniel nos enseña que no necesitamos parecernos al mundo para tener influencia sobre él. Daniel no se convirtió en Babilonia para influir Babilonia. Permaneció fiel a Dios y Dios lo utilizó dentro de Babilonia. Tal vez hoy estás enfrentando presión de sus amigos, compañeros, familiares o incluso de las redes sociales, pero recuerda, no necesitas negociar tus convicciones para ser aceptado. Dios puede usarte justamente por permanecer firme. Vamos a hacer esta oración. Padre Celestial, gracias por enseñarnos a través de la vida de Daniel. Ayúdanos a tener un corazón firme y decidido, que podamos decir no a todo aquello que quiera alejarnos de ti. Danos valentía para permanecer fieles cuando enfrentemos presión, sabiduría para tomar buenas decisiones y discernimiento para reconocer aquello que puede contaminar nuestra vida espiritual. Que podamos ser luz en medio de nuestra generación y que nuestras palabras, decisiones y acciones reflejen a Cristo. Señor, ayúdanos a vivir como Daniel, firmes en nuestra identidad, constantes en la oración y fieles a tu palabra, en el nombre de Jesús. Si este estudio habló a tu corazón, te invito a seguirnos en nuestro podcast Viviendo con Propósito para continuar creciendo juntos en la palabra de Dios. Comparte este estudio con alguien que necesite recordar que sí es posible permanecer fiel a Dios aún estando rodeado de un mundo que quiere alejarnos de Él. Bendiciones.